El concepto nació para ser grande. Un proceso evolutivo, experiencias vividas, nos dan la fuerza y energía para disfrutar cada uno de los peldaños que alcanzamos, y junto a ti siguen siendo parte de nuestra propia historia, que con entrega, corazón y coraje distinguen al staff técnico. This is Transmission. 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 The transmissions do not seem to contain a clear message. Instead, they seem to contain some kind of vibe. Hola, Eco Alfa 3, Radio Kilo Radio. ARMIC son las siglas de Asociación de Radioaficionados Minusválidos Invidentes de Cataluña. Fundada en el año 1979 por diferentes radioaficionados ciegos encabezados por el veterano Albert Berrar y su esposa señora María, quienes son en la actualidad los únicos miembros firmantes del acta fundacional que siguen con vida. ARMIC no tardó en su afán en aquel entonces, donde se echaba de menos la existencia de una asociación que acogiera a este colectivo y velara por sus intereses en relacionarse con la ONCE. A lo largo de su trayectoria, innumerables actividades, cursos, demostraciones y de otras muchas han sido el mejor escaparate de la entidad ante la sociedad, centrándose mayormente en el colectivo de discapacitados, ya sean ciegos u de otro tipo. El gran entusiasmo, trabajo y dedicación constante de las diferentes juntas directivas y la ilusión de sus socios hicieron que, por ejemplo, ARMIC fuera una de las asociaciones presentes en las ferias de Sonimag en los años 80, la Feria de Sonido e Imagen, solo por citar algunos actos de especial relevancia en aquellos tiempos en donde explotó el auge de la electrónica y la radioafición estaba en plena efervescencia. En diferentes ocasiones del citado evento internacional se montó, ya gracias especialmente al actual presidente Manel Dotu, Eco Alfa 3 Eco Juliet Alfa, una estación especial transmitiendo desde la feria de Montjuïc. Al poco tiempo, gracias a la incansable labor de los miembros, se conseguían los primeros equipos que fueron donados a la asociación para poder montar su estación para que los interesados pudieran practicar y ejercitar los conocimientos que diferentes compañeros impartían en una especie de cursillo en la Escuela de Radio y Radioclub ARMIC. La entidad se convirtió en pionera en todo el país, aglutinando un importante número de invidentes y colaboradores que organizaban salidas y conferencias sobre temas de radio, entre otras actividades.
Tras diferentes juntas, en donde cabe destacar una de las más activas con Jaime, Eco Alfa 3, Golf Unión, al frente de la misma como presidente, el ambiente y la camaradería y compañerismo seguían siendo ejemplar, y las salidas, actividades, los diplomas especiales de Santa Lucía y diferentes tarjetas QSL fueron la tónica año tras año. En la actualidad, la Asociación de Radioaficionados Minusválidos Invidentes de Cataluña tiene su sede en el recién estrenado edificio de la ONCE Cataluña, ubicado en la calle Sepúlveda de Barcelona. Tras innumerables gestiones, el soporte y total colaboración de los directivos de ONCE, en la actualidad se está ultimando el montaje de la nueva estación de radioaficionado adaptada a Armic. Algunas de las actividades más recientes de la entidad son la puesta en el aire de los indicativos especiales desde varias provincias del país con motivo del segundo centenario del nacimiento de Louis Braille. La actividad desde la Catedral de San Feliu de Llobregat, la maratón benéfica de radioaficionados en beneficio de la maratón de TV3 o la efectuada desde el Castillo de la Baronía de Papiol en el Día Mundial del Radioaficionado. En el vídeo se pueden observar un resumen de imágenes de varias actividades. Coincidiendo con el 30 aniversario de Armic, en esta ocasión, los radioaficionados, con la estimable colaboración de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, harán que la Sagrada Familia hable al mundo, con la participación de diferentes casals catalanes y diferentes colaboradores en varios países. Esperamos que disfruten de la actividad. Déu us guard. Soc Xavier Paradell, director de la revista CQ, i és un plaer estar aquí amb vosaltres celebrant el 30 aniversari de l'Armic. És una data molt important, és una fita en el món de la radioafició. Esperem que quedi marca, que quedi senyal, que quedi record i que serveixi perquè altres segueixin els nostres passos. Gràcies per la vostra atenció.
friends. Feel the power of the melody. Join the